El regreso de Antonia. El viento frío de la noche acariciaba el rostro de Antonia mientras descendía del tren. La estación, con sus luces amarillas y su inconfundible olor a hierro y humo, era un escenario nostálgico que parecía no haber cambiado en absoluto. Cada paso que daba en ese suelo desgastado le recordaba los días en que solía correr hacia un abrazo, hacia un amor que, en ese entonces, creía eterno. Ahora, caminaba hacia la incertidumbre, cargando un equipaje lleno de recuerdos y emociones que nunca logró desempacar. El regreso no había sido planeado, al menos no del todo. Antonia había huido años atrás, dejando atrás no solo la ciudad, sino también los fragmentos de su corazón roto. Pero la vida, en su extraña ironía, la obligaba a volver, como si aquel capítulo inconcluso necesitara un final que ella misma debía escribir. Esa noche, una invitación inesperada llegó a su móvil, un mensaje de Laura, una antigua amiga que, al enterarse de su regreso, insistió en que asistiera a una reunión casual. Será pequeño, íntimo. Solo un par de conocidos de siempre. Christian estará ahí y su esposa también. Esas últimas palabras fueron como un golpe directo al pecho. Christian. Su nombre era un eco persistente en su memoria, un ancla al pasado que nunca pudo soltar por completo. Antonia dudó. Podría haber rechazado la invitación, pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad, desafío y quizás una pizca de venganza, la impulsó a aceptar. Se miró al espejo antes de salir, ajustando su abrigo y repasando mentalmente todas las frases que podría usar si la confrontación se presentaba. No tenía miedo, o al menos eso se decía a sí misma. La casa de Laura estaba igual que siempre, acogedora, con luces cálidas y risas que se filtraban por las ventanas. Antonia respiró hondo antes de tocar la puerta. Cuando ésta se abrió, fue recibida con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Sin embargo, su mirada buscó instintivamente a Christian, y lo encontró al otro lado de la sala, con una copa en la mano y su inconfundible sonrisa torcida. A su lado, Jennifer, la mujer con la que había compartido los últimos 5 años de su vida. Los ojos de Christian se cruzaron con los de Antonia, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La conversación en la sala se desvaneció en un murmullo distante, como si el universo los hubiera encapsulado en un momento solo para ellos. Jennifer, percibiendo el cambio en el aire, se giró lentamente hacia Antonia, con una expresión que mezclaba cortesía y desconfianza. Antonia, qué sorpresa verte aquí, dijo Christian, rompiendo el silencio con una voz que intentaba ser casual, pero que no podía ocultar un leve temblor. El mundo es pequeño, ¿no crees?, respondió ella, manteniendo la compostura mientras su corazón latía con fuerza. Jennifer extendió la mano, esbozando una sonrisa perfecta. Es un gusto conocerte. Christian me ha hablado mucho de ti. Antonia sostuvo su mirada, notando la firmeza detrás de esa fachada amable. Ah, sí. Espero que solo cosas buenas. El ambiente se volvió tenso, aunque nadie en la sala parecía notarlo. Antonia sabía que había abierto una puerta que no podría cerrar, pero no le importaba. Había vuelto por una razón, y no iba a retroceder ahora. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones giraban alrededor de temas triviales, pero Antonia podía sentir las miradas de Christian sobre ella, como un peso constante. Cada palabra que decía parecía estar cargada de significado, y cada gesto, por pequeño que fuera, era observado con detenimiento. Finalmente, en un momento en que Jennifer se apartó para hablar con otra invitada, Christian se acercó a Antonia. No pensé que volverías, dijo en voz baja, casi como un susurro. Antonia lo miró, levantando una ceja. ¿Por qué no? Esta sigue siendo mi ciudad. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió él, desviando la mirada. Tal vez, Christian. Pero esa conversación no es para esta noche, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Jennifer regresó, colocando una mano posesiva sobre el brazo de su esposo. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Perfecto, respondió Antonia, sonriendo con la misma intensidad. Solo recordando viejos tiempos. En ese momento, Antonia supo que su regreso no sería solo un reencuentro, sino el inicio de una tormenta que estaba a punto de desatarse. Una tormenta que ella misma estaba dispuesta a enfrentar, sin importar las consecuencias.
las heridas del pasado. La noche después del encuentro, Antonia no pudo dormir. La cama del pequeño hotel donde se hospedaba era incómoda, pero no era eso lo que la mantenía despierta. Eran los recuerdos, nítidos como si hubieran sucedido ayer. La mirada de Christian, los gestos tensos de Jennifer, y el inconfundible sabor de las emociones reprimidas colisionando en cada palabra. Había aceptado la invitación esperando encontrar respuestas, pero lo único que logró fue abrir un sinfín de preguntas. Por la mañana, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, Antonia decidió que no podía quedarse esperando. Era momento de enfrentarse a esos fantasmas de frente. Tomó su abrigo, se arregló con prisa y salió a caminar hacia el café donde solían reunirse los viejos conocidos. Había rumores de que Christian pasaba por allí de vez en cuando, y aunque no estaba segura de encontrárselo, algo en su interior la empujaba hacia ese lugar. Al llegar, la campanilla de la puerta resonó en el pequeño espacio, lleno del aroma a café recién hecho. Antonia se detuvo en seco al verlo allí, sentado junto a la ventana, con una taza en la mano. No estaba solo, Jennifer estaba frente a él, pero la conversación parecía tensa. Ambos hablaban en voz baja, y aunque los gestos eran sutiles, Antonia podía percibir la incomodidad en el aire. Se debatió entre entrar o marcharse, pero su orgullo ganó la batalla. Ingresó con pasos firmes, y su presencia fue notada de inmediato. Christian levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Antonia, llenos de una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpa. Antonia, dijo, levantándose de su asiento, mientras Jennifer giraba lentamente, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la irritación. Buenos días, saludó Antonia, fingiendo una calma que no sentía. No esperaba encontrarlos aquí. Jennifer sonrió, pero había algo afilado en ese gesto. Es nuestra rutina de los sábados. ¿Tú también vienes seguido? Es mi primera vez en años, respondió Antonia, con una mirada directa que no se desvió ni un segundo. Pero parece que escogí bien el momento. El silencio que siguió fue incómodo, como si las palabras estuvieran atrapadas en un campo de tensión. Finalmente, Jennifer tomó su bolso y se levantó. Creo que será mejor que los deje. Parece que tienen mucho de qué hablar. Jennifer, no tienes que irte, intervino Christian, pero ella ya estaba colocando su abrigo. Tranquilo, querido. Te espero en casa, dijo, dejando un beso rápido en su mejilla, antes de girarse hacia Antonia. Disfruta la charla. Cuando la puerta del café se cerró tras ella, Christian y Antonia quedaron solos. La ausencia de Jennifer amplificó el peso de lo no dicho, y Christian fue el primero en romper el silencio. ¿Qué estás haciendo aquí, Antonia? Ella lo miró, ladeando la cabeza. ¿De verdad necesitas preguntar? Sabías que tarde o temprano volvería. Eso no significa que estuviera preparado para verte, confesó él, apoyando los codos sobre la mesa y pasando una mano por su rostro. ¿Y qué esperabas, Christian? ¿Que me quedara lejos para siempre mientras tú construías tu vida perfecta? Él negó con la cabeza, con una risa amarga. Mi vida está lejos de ser perfecta. Pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿De verdad crees eso? Antonia lo fulminó con la mirada, y su voz, aunque baja, estaba cargada de intensidad. ¿Crees que puedes borrar todo lo que pasó entre nosotros como si nada? Porque yo no puedo. Aún tengo cicatrices de lo que me hiciste, de lo que nos hicimos. Christian guardó silencio, incapaz de sostener su mirada. Las palabras de Antonia eran como flechas directas a su pecho, y cada una traía consigo un torrente de recuerdos que preferiría olvidar. Te amé, Christian, continuó ella, su voz quebrándose ligeramente. Te amé como nunca he amado a nadie. Y tú me dejaste cuando más te necesitaba. ¿Sabes lo que eso hizo conmigo? ¿Con mi vida? Antonia. Christian intentó interrumpir, pero ella no lo dejó. No, déjame terminar. Me fui de esta ciudad porque no podía soportar verte con ella. Porque cada rincón de este lugar me recordaba lo que perdí. Y ahora que estoy aquí, todo vuelve. Todo el dolor, toda la rabia, y todo lo que aún no puedo dejar ir. Él respiró hondo, finalmente alzando la vista. No fue fácil para mí tampoco, ¿de acuerdo?
No pienses que tomé esa decisión a la ligera. ¿Decisión? Antonia dejó escapar una risa amarga. Oh, claro, porque dejarme fue tu decisión. Yo no tuve ni voz ni voto, ¿verdad? Tú decidiste que era mejor seguir adelante, y yo simplemente tenía que aceptarlo. La conversación se interrumpió cuando la camarera se acercó con la cuenta de Christian, quien rápidamente la pagó. Al salir del café, ambos caminaron en silencio por unos minutos, hasta que finalmente se detuvieron bajo un árbol desnudo por el invierno. ¿Por qué volviste, Antonia?, preguntó él, con una mezcla de desesperación y cansancio. Ella lo miró fijamente, con los ojos brillando de emociones contenidas. Volví porque merezco respuestas. Porque no puedo seguir viviendo sin cerrar este capítulo. Y porque, aunque lo niegue, hay una parte de mí que todavía quiere entender por qué me dejaste por ella. Christian no respondió. En su interior, las palabras luchaban por salir, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente. En ese momento, Antonia entendió que las heridas del pasado nunca se cerraron del todo. Y mientras miraba a Christian, supo que este reencuentro sería solo el inicio de un viaje aún más doloroso. La fractura silenciosa. La tensión en la casa de Christian y Jennifer había pasado de ser un leve susurro a un grito ensordecedor que ninguno de los dos podía ignorar. Tras el incómodo encuentro con Antonia en el café, Jennifer había regresado con una mezcla de ira y sospecha. Aunque Christian intentaba actuar con normalidad, su mirada huidiza y las pausas en sus respuestas solo lograban avivar las dudas que su esposa no podía reprimir. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la tormenta se desató en su sala de estar. Jennifer, con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas contenidas, encaró a Christian. ¿Qué está pasando entre tú y Antonia? Christian, sentado en el sofá, levantó la vista lentamente, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Nada está pasando, Jennifer. No tienes por qué ponerte así. ¿Nada? Jennifer rió amargamente, su voz temblando con la intensidad de sus emociones. La manera en que la miras, la forma en que reaccionas cuando ella está cerca. No me trates como una tonta, Christian. Sé que hay algo, y quiero la verdad. Él suspiró, pasando una mano por su cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Antonia y yo tenemos un pasado, Jennifer. Eso no es ningún secreto. Pero eso es lo que es, pasado. Tú eres mi esposa, y estoy aquí contigo. ¿Conmigo? Jennifer avanzó un paso hacia él, su voz subiendo un tono. Estás físicamente aquí, pero tu mente, tu corazón. ¿Dónde están realmente, Christian? ¿Con ella? El silencio que siguió fue devastador. Christian abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Y esa pausa, esa fracción de segundo en la que no negó categóricamente lo que Jennifer temía, lo dijo todo. Lo sabía. Jennifer se llevó las manos al rostro, dejando escapar un sollozo. Lo sabía, pero no quería admitirlo. Siempre supe que una parte de ti nunca la dejó ir. Jennifer, no es lo que piensas, dijo Christian, poniéndose de pie para acercarse a ella, pero ella retrocedió. Entonces dime qué es, Christian, exigió, mirándolo fijamente con los ojos llenos de lágrimas. Explícamelo, porque desde que esa mujer apareció, nuestra vida, nuestra estabilidad, todo se está desmoronando. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Antonia estaba en su habitación de hotel, contemplando una foto antigua que había encontrado en el fondo de su bolso. Era de ella y Christian, tomada en un verano lejano, cuando todo parecía perfecto. Sus dedos recorrieron la imagen, recordando el amor que alguna vez compartieron y preguntándose si había cometido un error al regresar. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Laura, su amiga y, al parecer, su inesperada confidente en esos días tumultuosos. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó Antonia, sorprendida. Te vi en el café con ellos, y sabía que esto iba a explotar. Necesitamos hablar. Laura entró, cerrando la puerta tras ella. ¿Qué estás buscando realmente, Antonia? ¿Cerrar el pasado o reabrirlo? La pregunta golpeó a Antonia como un puñetazo. No estaba segura de la respuesta.
Solo quiero entender, quiero respuestas, Laura. Christian y yo tuvimos algo real, algo que no desapareció solo porque él decidió casarse con otra. Laura la miró con una mezcla de comprensión y preocupación. ¿Y estás preparada para lo que eso significa? Porque no solo estás lidiando con él, sino con Jennifer, y con lo que tu regreso está haciendo en su vida. Mientras Laura hablaba, el teléfono de Antonia vibró en la mesa. Era un mensaje de Christian. Necesitamos hablar. No puedo seguir ignorando esto. Ven al parque frente al hotel mañana a las 10. Antonia sintió un nudo en el estómago. Su corazón quería aceptar, pero su mente sabía que cada conversación con él no hacía más que hundirlos a ambos en un pozo del que no podrían salir ilesos. En la casa de Christian, la discusión continuaba. Jennifer, ahora más tranquila pero visiblemente herida, lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quiero saber una cosa, Christian. Si ella no hubiera vuelto, ¿estaríamos bien? ¿O siempre fue cuestión de tiempo antes de que este matrimonio colapsara? Christian no pudo responder, porque incluso él no sabía la respuesta. Todo lo que sabía era que la presencia de Antonia había removido algo que creía enterrado para siempre. La fractura en su relación era silenciosa, pero cada palabra dicha, cada mirada, era como una grieta que se expandía lentamente. Y mientras ambos intentaban navegar en ese mar de emociones, sabían que la tormenta apenas comenzaba. Confrontaciones y revelaciones. El aire en el parque estaba cargado de humedad y un ligero aroma a césped recién cortado. Antonia llegó temprano, sentándose en una banca bajo un árbol. El mensaje de Christian había dejado su mente en un torbellino de emociones. No sabía si lo que estaba por suceder aclararía las cosas o las complicaría aún más, pero no había vuelta atrás. A lo lejos, vio a Christian acercarse con pasos lentos, las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente llegó, se detuvo frente a ella, respirando profundamente antes de hablar. Gracias por venir, dijo, con una voz que parecía cargar el peso de 1000 emociones reprimidas. Supongo que esto no podía esperar, respondió Antonia, cruzando los brazos. No podía, admitió él, sentándose a su lado, aunque mantuvo cierta distancia. Desde que volviste, todo lo que pensé que había dejado atrás ha vuelto a la superficie. ¿Y qué significa eso, Christian? Antonia lo miró directamente, su tono desafiante. ¿Qué te arrepientes de tus decisiones? ¿O que aún no sabes lo que realmente quieres? Él desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. No es tan simple, Antonia. Tú y yo, lo que tuvimos, nunca fue algo fácil de olvidar. Pero Jennifer, ella ha sido mi compañera en estos años. Ha estado ahí cuando más lo necesitaba. Entonces, ¿por qué estamos aquí?, replicó Antonia, su voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué me envías mensajes? ¿Por qué me miras como si el tiempo no hubiera pasado? El silencio que siguió fue roto por el sonido de unas risas infantiles a lo lejos, un contraste cruel con la tensión que los envolvía. Finalmente, Christian habló, con una voz apenas audible. Porque hay una parte de mí que aún te ama, Antonia. Y esa parte no sabe cómo dejarte ir. El impacto de sus palabras cayó como un rayo, dejando a Antonia sin aliento. Durante años había soñado con escucharlo decir algo así, pero ahora que lo hacía, solo sentía una mezcla de dolor y confusión. ¿Y qué pasa con Jennifer?, preguntó ella, obligándose a mantener la compostura. ¿Qué pasa con la vida que construiste con ella? Christian se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No sé, Antonia. No tengo las respuestas. Todo lo que sé es que desde que volviste, nada tiene sentido. Antonia estaba a punto de responder cuando una voz familiar interrumpió la conversación. Así que aquí es donde estás, Christian. Ambos se giraron para ver a Jennifer de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba ira y vulnerabilidad. Antonia sintió un nudo en el estómago. Era evidente que Jennifer había estado siguiéndolo, y la confrontación era inevitable. Jennifer, yo. Comenzó Christian, pero ella lo interrumpió. No, no te molestes en explicarme. Creo que lo entiendo perfectamente. Avanzó un par de pasos hacia ellos,
su mirada fija en Antonia. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir todo lo que hemos construido? Antonia se levantó, manteniendo la calma. Yo no estoy aquí para destruir nada, Jennifer. Pero no voy a disculparme por buscar respuestas. ¿Respuestas? Jennifer soltó una risa amarga. ¿A qué preguntas? ¿Por qué él eligió a alguien que no fuiste tú? ¿Por qué te dejó atrás? Oh, basta, Jennifer, interrumpió Christian, su voz firme. Esto no es culpa de Antonia. Si hay alguien a quien culpar, es a mí. Yo fui el que tomó decisiones, y claramente no fui honesto contigo ni conmigo mismo. Las palabras de Christian parecieron calmar momentáneamente a Jennifer, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Entonces es cierto. ¿Todavía sientes algo por ella? Christian se quedó en silencio, lo que solo confirmó las sospechas de Jennifer. Ella se giró hacia Antonia, con la voz quebrada. ¿Y tú? ¿Qué esperas lograr con todo esto? ¿Piensas que puedes recuperar lo que tuvieron? Porque déjame decirte algo, no importa lo que pase, nunca será lo mismo. Antonia la miró fijamente, sintiendo una mezcla de empatía y rabia. No vine aquí para recuperarlo, Jennifer. Vine para entender por qué las cosas terminaron como lo hicieron. Pero si estoy removiendo algo que tú no puedes manejar, tal vez deberías preguntarte si tu matrimonio era tan fuerte como creías. El comentario de Antonia fue como una bofetada, y Jennifer dio un paso atrás, atónita. Antes de que pudiera responder, Christian se levantó, interponiéndose entre ambas. Ya basta. Esto no está ayudando a nadie. Necesitamos hablar, pero no de esta forma. Jennifer lo miró, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Hablar? No hay nada que decir, Christian. Esto lo dice todo. Dicho eso, Jennifer se dio la vuelta y se marchó apresuradamente, dejando a Christian y Antonia parados en el parque, envueltos en un silencio opresivo. Esto fue un error, murmuró Christian finalmente, con los ojos fijos en el camino por donde Jennifer había desaparecido. ¿Cuál de todos?, respondió Antonia, con un tono que mezclaba amargura y tristeza. Todo esto, dijo él, girándose hacia ella. Reabrir heridas, traer de vuelta un pasado que debería haber quedado enterrado. No sé cómo arreglar esto, Antonia. Ella lo miró, con los ojos llenos de emociones. Tal vez no se trata de arreglarlo, Christian. Tal vez se trata de aceptar que algunas cosas simplemente no tienen solución. Y con esas palabras, Antonia dio media vuelta y se marchó, dejando a Christian solo en el parque, enfrentándose al caos que su propia indecisión había desatado. El torbellino de las emociones. La noche había caído sobre la ciudad, pero dentro de la mente de Jennifer, el caos seguía rugiendo. Las imágenes del parque, de Christian y Antonia hablando con una intensidad que ella no podía ignorar, se repetían como una película maldita. Estaba sentada en su dormitorio, mirando una copa de vino que apenas había tocado. Las lágrimas habían cesado, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, como si estuviera al borde de un precipicio. Por otro lado, Christian aún no había vuelto a casa. Vagaba por las calles, perdido en un mar de pensamientos. Había querido explicar las cosas a Jennifer, pero cada palabra que intentaba formular parecía insuficiente. Sabía que lo que había pasado esa tarde había cambiado algo fundamental entre ellos, y no estaba seguro de si alguna vez podrían repararlo. Mientras tanto, Antonia también estaba sumida en sus propias emociones. De pie junto a la ventana de su habitación de hotel, observaba las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Se preguntaba si su regreso había sido un error, si estaba condenada a revivir el dolor una y otra vez. Pero algo dentro de ella le decía que este enfrentamiento era necesario, que no podía seguir huyendo de su pasado. Esa misma noche, un golpe fuerte resonó en la puerta de la casa de Jennifer y Christian. Jennifer, sobresaltada, bajó rápidamente las escaleras para abrir. Al hacerlo, encontró a Laura, la amiga de Antonia, quien parecía tan alterada como ella misma. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jennifer, frunciendo el ceño. Necesitamos hablar, respondió Laura, entrando sin esperar invitación. No sé exactamente qué está pasando entre ustedes tres, pero esto está afectando a Antonia más de lo que imaginas.
Jennifer cerró la puerta de un golpe, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear en su interior. ¿Y eso debería preocuparme? Porque, honestamente, Laura, lo único que me importa ahora es mi matrimonio. Y Antonia lo está destruyendo. ¿Tu matrimonio? ¿De verdad crees que esto se trata solo de Antonia? Laura la miró con intensidad. Tal vez deberías preguntarte qué tan fuerte era tu relación antes de que ella regresara. Antonia no es la única que guarda secretos, Jennifer. Tal vez tú también has estado ignorando los problemas reales. Las palabras de Laura cayeron como un balde de agua fría. Jennifer abrió la boca para responder, pero se detuvo. Había algo de verdad en lo que Laura decía, pero no estaba dispuesta a admitirlo, al menos no en voz alta. Mientras tanto, Christian llegó finalmente a casa, agotado tanto física como emocionalmente. Al entrar, se encontró con Jennifer y Laura en el salón, claramente en medio de una conversación intensa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a ambas mujeres con una mezcla de confusión y cansancio. Laura lo miró fijamente. Lo que debería haber pasado hace tiempo, alguien diciéndote que dejes de actuar como si no supieras lo que quieres. Laura, esto no te incumbe, respondió Christian, su tono más severo de lo habitual. Claro que me incumbe, replicó ella. Porque lo que estás haciendo no solo está destruyendo tu matrimonio, sino también a Antonia. Y, para ser honesta, ya estoy cansada de ver cómo todos ustedes se están consumiendo en este desastre. Jennifer se levantó, cruzándose de brazos. ¿Y cuál es tu gran consejo, Laura? ¿Que lo deje ir? ¿Que acepte que mi esposo sigue enamorado de otra mujer? El silencio que siguió fue como un golpe en el pecho para Christian. No podía negar lo que Jennifer había dicho, y eso solo hacía que la situación fuera aún más insoportable. Tal vez sea hora de que todos seamos honestos con nosotros mismos, dijo finalmente Laura, dirigiéndose a la puerta. Pero si siguen así, ninguno de ustedes saldrá entero de esto. Y con esas palabras, se fue, dejando a Jennifer y Christian en un enfrentamiento silencioso. Más tarde esa noche, mientras Christian intentaba hablar con Jennifer, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Antonia. Necesitamos terminar lo que empezamos. Encuéntrame mañana en el lugar donde todo comenzó. Jennifer, observándolo desde el otro lado de la habitación, vio el cambio en su expresión. Es ella, ¿verdad? Christian asintió lentamente, sin intentar ocultarlo. Quiere hablar. Creo que es lo mejor. ¿Lo mejor para quién, Christian? ¿Para ti? ¿Para ella? Porque no parece que estés considerando lo mejor para nosotros. Jennifer. Comenzó él, pero ella levantó una mano para detenerlo. No digas nada más. Solo vete, Christian. Ve y habla con ella. Pero no esperes que esté aquí cuando regreses. Las palabras de Jennifer cayeron como una sentencia, y aunque Christian quiso protestar, sabía que no tenía derecho a hacerlo. Subió las escaleras, recogió su chaqueta y salió de la casa sin mirar atrás. El encuentro con Antonia al día siguiente estaba lleno de una energía intensa, casi palpable. Se encontraron en el viejo mirador donde solían ir cuando estaban juntos. El lugar estaba desierto, y el silencio solo amplificaba la tensión entre ellos. Gracias por venir, dijo Antonia, rompiendo el silencio. No estaba seguro de que fuera lo correcto, admitió Christian, mirándola con una mezcla de cansancio y anhelo. Tal vez nada de esto lo sea, respondió ella, acercándose un paso. Pero aquí estamos, enfrentando todo lo que evitamos durante años. Las palabras comenzaron a fluir, cada una más cargada de emociones que la anterior. Hablaron de lo que fueron, de lo que pudieron haber sido y de las decisiones que los llevaron hasta este momento. Las lágrimas brotaron, la voz de Antonia se quebró, y Christian sintió que el peso de sus emociones finalmente lo arrastraba. Cuando el sol comenzó a ponerse, ambos sabían que el torbellino de emociones que los había envuelto no había terminado, pero al menos habían comenzado a enfrentarlo. Sin embargo, en algún lugar en su interior, ambos temían lo que ese enfrentamiento significaría para sus vidas y las de quienes los rodeaban. El torbellino apenas comenzaba a intensificarse. La caída de las máscaras. El amanecer trajo consigo un frío implacable,
como si el mundo reflejara la turbulencia interna de cada uno de los involucrados en este triángulo de emociones desbordadas. Jennifer había pasado la noche despierta, revisando mentalmente cada momento de su matrimonio con Christian, cada promesa hecha y cada señal ignorada. Había algo que ahora parecía evidente. El hombre al que había entregado su vida había estado usando una máscara todo este tiempo. Mientras tanto, Christian no había vuelto a casa. Después de su encuentro con Antonia en el mirador, se había refugiado en un pequeño bar del centro, tratando de ahogar sus emociones en un vaso tras otro de whisky. Pero el alcohol no apagaba el fuego, solo lo avivaba, haciéndolo más consciente de las verdades que había intentado evitar durante años. Esa mañana, Jennifer tomó una decisión. Subió al ático de su casa, donde guardaba cajas llenas de recuerdos, fotos, cartas, pequeños objetos que habían sido significativos en su relación con Christian. Se sentó en el suelo frío y comenzó a abrirlas, una por una, buscando respuestas en los fragmentos de su pasado. En una de las cajas encontró algo que no recordaba haber visto antes, un sobreenvejecido con la letra de Christian. Lo abrió con manos temblorosas, y al leer las palabras, sintió que su mundo se desmoronaba. Antonia, te amo de una forma que no puedo explicar. Pero estoy atrapado en un mundo que no me pertenece, y no sé cómo escapar. Tal vez algún día encuentre el valor para hacer lo correcto, pero por ahora, solo quiero que sepas que siempre serás mi verdadero hogar. El sobre cayó al suelo, y Jennifer se llevó una mano al pecho, como si pudiera contener el dolor que amenazaba con consumirla. No sabía si lo que sentía era ira, tristeza o una combinación devastadora de ambas, pero una cosa era clara, la verdad estaba saliendo a la luz, y ya no había vuelta atrás. En otra parte de la ciudad, Antonia estaba lidiando con sus propios demonios. Después del encuentro con Christian, se dio cuenta de que había algo profundamente roto en ambos. Había pasado años idealizando su relación, creyendo que su amor era una fuerza imparable, pero ahora veía las grietas. Tal vez nunca habían sido tan perfectos como pensaba. Laura llegó a su habitación de hotel esa mañana, encontrándola sentada en el suelo, rodeada de notas y fotos antiguas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura, claramente preocupada. Buscando respuestas, respondió Antonia sin mirarla. ¿Y las has encontrado? Antonia levantó una foto de ella y Christian, tomada años atrás en una tarde de verano. «Solo más preguntas», murmuró. Mientras tanto, Christian regresó a casa al mediodía, encontrándose con Jennifer esperándolo en la sala de estar. Su rostro era una máscara de calma fría, pero sus ojos traicionaban la tormenta que llevaba dentro. «Tenemos que hablar», dijo ella, señalando el sobre que había dejado sobre la mesa. Christian se congeló al verlo. Reconoció el sobre al instante, y el miedo se apoderó de él. «Jennifer, yo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí?», lo interrumpió ella, su voz alzándose. «Saber que mientras yo creía que teníamos algo real, tú escribías cartas como esta a otra mujer». «Ah, Antonia». Christian intentó explicarse, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Jennifer no le dio la oportunidad. «¿Sabes lo que es más doloroso, Christian? No es solo que hayas amado a otra persona. Es que nunca tuviste el valor de decirme la verdad. Me hiciste creer en una mentira durante todos estos años». Christian pasó las manos por su rostro, sintiéndose más vulnerable que nunca. «Jennifer, yo lo siento. Nunca quise que esto terminara así. Pero no puedo negar lo que siento por Antonia. Siempre ha sido una parte de mí que no pude dejar atrás». «¿Y qué esperas que haga con eso?», gritó Jennifer, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. «¿Simplemente aceptarlo? ¿Dejarte ir para que puedas perseguir a tu gran amor? ¿Y qué pasa conmigo, Christian? ¿Qué pasa con todo lo que he sacrificado por este matrimonio?». En medio de esta confrontación, la puerta de la casa se abrió de golpe. Antonia apareció, con Laura detrás de ella, claramente incómoda por la escena que se estaba desarrollando. «Antonia, ¿qué haces aquí?», preguntó Christian, sorprendido. «Vine porque ya no puedo seguir huyendo», respondió ella, con una mirada firme. «No vine a robarte nada, Jennifer. Pero estoy aquí porque creo que todos necesitamos ser honestos, por una vez en nuestras vidas.
Jennifer se volvió hacia ella, con los ojos llenos de ira. ¿Honestos? ¿Qué sabes tú sobre honestidad? Has estado interfiriendo en mi matrimonio desde el momento en que regresaste. Interfiriendo, replicó Antonia, su voz temblando de emoción. Yo no pedí volver a sentir esto. No pedí que Christian todavía me amara. Pero no puedo cambiar cómo se siente, al igual que tú no puedes ignorar lo que está pasando entre ustedes. Las palabras de Antonia cayeron como un martillo, y por un momento, el salón quedó en silencio. Finalmente, fue Laura quien habló. Basta ya, todos ustedes. Esto no es sostenible. Christian, necesitas decidir qué quieres. Jennifer, necesitas decidir si estás dispuesta a perdonar. Y Antonia, necesitas decidir si realmente puedes seguir adelante, sin importar cuál sea la decisión de Christian. La tensión en la habitación era palpable, pero las palabras de Laura parecieron resonar en todos ellos. Era hora de que las máscaras cayeran completamente, y con ellas, las ilusiones que habían sostenido durante años. Yo necesito tiempo, dijo Christian finalmente, rompiendo el silencio. Pues más te vale que lo uses bien, respondió Jennifer, caminando hacia las escaleras. Porque una vez que tomes tu decisión, no habrá vuelta atrás. Cuando Jennifer desapareció en el piso de arriba, Christian y Antonia se quedaron solos en el salón, con Laura observando desde un rincón. ¿Crees que esto puede terminar bien?, preguntó Antonia, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Christian, mirándola con ojos llenos de emociones. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Y así, con las máscaras finalmente cayendo, los tres se enfrentaron a un futuro incierto, sabiendo que el camino hacia la verdad sería tan doloroso como necesario. Decisiones dolorosas. La noche caía como un manto pesado sobre la ciudad, cubriendo todo con un aire de incertidumbre. Jennifer, en su habitación, se encontraba rodeada por una mezcla de emociones que la hacían sentir como una bomba de tiempo a punto de estallar. Había pasado horas revisando mentalmente su vida con Christian, evaluando cada promesa incumplida y cada palabra no dicha. En su pecho, el amor y el resentimiento libraban una batalla feroz, dejando su alma exhausta. Por su parte, Christian estaba sentado en un parque desierto, con el teléfono en la mano. Había intentado varias veces llamar a Antonia, pero siempre terminaba colgando antes de que la llamada se conectara. Sabía que estaba en el borde de un precipicio y que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. Sin embargo, en el fondo, sentía que seguir evitando enfrentarse a la verdad sería aún peor. Mientras tanto, Antonia se encontraba en su habitación de hotel, mirando la maleta abierta sobre la cama. Había decidido que, si Christian no tomaba una decisión, ella lo haría por él. Ya no estaba dispuesta a seguir viviendo en un limbo emocional que la consumía lentamente. Laura había tratado de convencerla de quedarse, de esperar un poco más, pero Antonia sabía que esta vez debía priorizarse a sí misma. Si me ama, vendrá a buscarme, le dijo a Laura, cerrando la maleta con un movimiento decidido. ¿Y si no lo hace?, preguntó su amiga, con preocupación en los ojos. Entonces sabré que fue lo correcto irme, respondió Antonia, tratando de mantener su voz firme, aunque su corazón dolía con cada palabra. La mañana siguiente llegó con un aire tenso, como si el universo mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Christian finalmente tomó el teléfono y marcó el número de Antonia. Esta vez no colgó. Antonia, necesitamos hablar, dijo, su voz cargada de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Está bien, respondió ella después de un momento de silencio. Pero si vamos a hablar, hazlo en persona. No más excusas, Christian. Quedaron de verse en el mirador donde solían encontrarse años atrás. El lugar que había sido testigo de tantas promesas ahora se convertiría en el escenario de su desenlace. Jennifer, por su parte, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Había escuchado a escondidas la conversación de Christian y sabía dónde estaría. Su pecho ardía con una mezcla de ira y desesperación, pero también con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Se vistió rápidamente y salió de la casa, decidida a confrontar a ambos. Cuando llegó al mirador, los encontró en medio de una conversación intensa. Antonia tenía lágrimas en los ojos, pero su postura era firme.
Christian parecía luchando por encontrar las palabras adecuadas, su cuerpo reflejando la tensión que sentía. «Esto es lo que somos ahora», dijo Jennifer, interrumpiendo su momento. Su voz resonó con fuerza, haciendo que ambos se volvieran hacia ella con sorpresa. 3 personas atrapadas en una farsa, pretendiendo que esto tiene algún tipo de solución fácil. Jennifer. Comenzó Christian, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, Christian. Esta vez hablaré yo. Durante años, he soportado tus dudas, tus silencios, y ahora entiendo por qué. Siempre estuviste dividido. Pero lo que no entiendo es por qué nunca tuviste el valor de ser honesto conmigo. Antonia, aunque claramente incómoda, intervino. Jennifer, esto no es solo culpa de Christian. Yo también tengo mi parte en esto. Pero no vine aquí para destruirte. Vine porque merezco respuestas, igual que tú. ¿Respuestas?, murmuró Jennifer con una risa amarga. ¿Y qué hacemos con esas respuestas, Antonia? ¿Las compartimos como si fueran un premio de consolación? El aire estaba cargado de tensión, pero también de algo más profundo, la necesidad de cerrar este capítulo de una vez por todas. Christian finalmente habló, su voz temblorosa pero firme. Tienen razón, ambas. He sido un cobarde. He permitido que mis sentimientos por Antonia sigan afectando mi vida, incluso cuando intenté construir algo nuevo con Jennifer. Y por eso, lo siento. Lo siento más de lo que pueden imaginar. Se volvió hacia Jennifer primero. Te quise, Jennifer. Y una parte de mí siempre te querrá. Pero lo que teníamos dejó de ser real hace tiempo, y no tengo derecho a seguir arrastrándote en esto. Jennifer sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no dijo nada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sabía que esta era la verdad que había estado esperando escuchar, aunque doliera como 1000 cuchillas. Luego, Christian miró a Antonia. Te amé desde el primer día, y ese amor nunca desapareció. Pero tal vez nos hemos aferrado tanto a lo que fuimos que hemos olvidado quiénes somos ahora. No sé si podemos recuperar lo que teníamos, pero sé que no puedo seguir viviendo con esta carga. Antonia lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. Christian, yo tampoco sé si podemos. Pero no quiero seguir siendo el fantasma que atormenta tu vida. Si esto significa despedirnos, estoy dispuesta a hacerlo. El silencio que siguió fue devastador, pero también liberador. Los 3 sabían que habían llegado al punto de no retorno, y cada uno debía tomar un camino diferente. Jennifer fue la primera en irse, sin mirar atrás. Aunque su corazón estaba roto, también sentía una extraña sensación de paz. Era el fin, pero también un nuevo comienzo. Antonia y Christian permanecieron en el mirador unos minutos más, hasta que finalmente se despidieron con un abrazo silencioso. No había palabras que pudieran capturar lo que sentían, pero ambos sabían que, pasara lo que pasara, nunca olvidarían lo que habían compartido. Cuando se separaron, cada uno tomó un camino diferente, sabiendo que habían hecho lo correcto, aunque fuera lo más doloroso que jamás hubieran enfrentado. El cambio irreversible. La mañana amaneció con un cielo gris y cargado de nubes, como si el clima reflejara la conclusión inminente de una historia que había alcanzado su clímax. Christian despertó en un apartamento vacío, con la sensación de que algo esencial en su vida había desaparecido. Sentado al borde de su cama, miró fijamente el anillo que había llevado durante años. Ese pequeño círculo metálico, una vez símbolo de amor y compromiso, ahora parecía una carga imposible de sostener. Por primera vez en mucho tiempo, Christian estaba solo, realmente solo. Jennifer había empacado sus cosas y se había ido la noche anterior, dejando solo una nota breve sobre la mesa de la cocina. Espero que encuentres lo que buscas. Yo también lo intentaré. Jennifer, el renacer. Jennifer, por su parte, condujo durante horas sin un destino fijo. Los paisajes cambiaban ante sus ojos, pero su mente estaba fija en el abismo emocional que acababa de atravesar. Cada kilómetro recorrido parecía despojarla de una capa de dolor, dejándola más ligera, aunque profundamente herida. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo costero, donde decidió quedarse por un tiempo. Alquiló una habitación sencilla en una posada y pasó los primeros días caminando por la playa, dejando que el sonido de las olas le trajera algo de consuelo.
En una de esas caminatas, conoció a una mujer mayor que vendía conchas marinas y artesanías. La mujer, con una sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría, le dijo: «Las olas siempre regresan, pero nunca son las mismas. Nosotros tampoco lo somos, después de enfrentar nuestras tormentas». Esas palabras se quedaron con Jennifer, convirtiéndose en un mantra silencioso mientras trabajaba para reconstruir su vida desde los escombros. Antonia, la decisión final. Antonia regresó a la ciudad, pero no a su vida anterior. En lugar de reanudar su rutina, decidió vender su apartamento y trasladarse a un lugar completamente nuevo. Había pasado demasiado tiempo definiéndose por su relación con Christian, y ahora estaba decidida a encontrar su propia identidad. El día de la mudanza, Laura apareció para ayudarla. Mientras cargaban las cajas, Laura le dijo: ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Dejar todo atrás no es fácil. Es lo único que puedo hacer, respondió Antonia, su voz tranquila pero firme. No puedo seguir viviendo en un pasado que ya no existe. Es hora de que cree algo nuevo, solo para mí. Antonia se mudó a una pequeña ciudad rodeada de montañas, donde comenzó a dar clases de arte. Poco a poco, descubrió que su pasión por la pintura, enterrada durante años, le ofrecía una forma de expresar todo lo que había guardado dentro. Christian, la búsqueda de redención. En la ciudad, Christian enfrentó un vacío que parecía imposible de llenar. Sin Jennifer ni Antonia en su vida, se dio cuenta de que durante años había buscado respuestas fuera de sí mismo, cuando el verdadero problema siempre había estado en su interior. Comenzó a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes. En las sesiones, se enfrentó a sus miedos más profundos, a las inseguridades que lo habían llevado a aferrarse a dos mujeres en lugar de confrontar su propio vacío. Un día, su terapeuta le dijo algo que resonó profundamente en él. El amor no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de enfrentarlo con honestidad. Y para amar verdaderamente, primero tienes que aprender a amarte a ti mismo. Esas palabras marcaron el inicio de un cambio en Christian. Comenzó a trabajar en sí mismo, enfrentando sus errores y buscando maneras de ser una mejor versión de quien había sido. El encuentro inesperado. Un año después de los eventos que cambiaron sus vidas, el destino reunió a los tres, aunque no de la manera que habrían imaginado. Jennifer había regresado brevemente a la ciudad para asistir a una exposición de arte en una galería local, donde Antonia exponía su trabajo por primera vez. Los cuadros de Antonia estaban llenos de emociones intensas, colores vibrantes, trazos caóticos y una energía que parecía saltar del lienzo. Jennifer se detuvo frente a una pintura titulada Liberación, y supo al instante que era el reflejo de la lucha de Antonia por dejar atrás su pasado. Cuando Antonia apareció detrás de ella, hubo un momento de silencio incómodo antes de que ambas sonrieran. «No sabía que vendrías», dijo Antonia con un tono cauteloso. «Yo tampoco sabía que necesitaba ver esto», respondió Jennifer, señalando la pintura. Mientras hablaban, Christian entró en la galería, sin saber que ambas estarían allí. Al verlas juntas, sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña sensación de paz. Se acercó lentamente, y las tres vidas que una vez estuvieron entrelazadas se encontraron en un instante lleno de significado. No hubo reproches ni culpas, solo un entendimiento silencioso de que todos habían cambiado de maneras profundas e irreversibles. El final de un ciclo. Esa noche, cada uno volvió a sus respectivos caminos, pero con una nueva perspectiva. Jennifer regresó al pueblo costero con la determinación de seguir construyendo una vida llena de propósito. Antonia continuó explorando su arte, convirtiéndolo en una herramienta para sanar y crecer. Y Christian, aunque todavía en su camino hacia la redención, encontró consuelo en saber que había tomado la decisión correcta al enfrentar sus verdades. La historia que una vez estuvo marcada por el dolor y la incertidumbre había llegado a su fin, pero no de manera trágica. Había cerrado un ciclo, permitiendo que cada uno de ellos siguiera adelante, más fuerte, más sabio y más en paz consigo mismo. Esta historia, cargada de emociones intensas y decisiones que marcan el destino de sus protagonistas. Es un reflejo de las complejidades inherentes a las relaciones humanas y el proceso de crecimiento personal que sigue a las crisis emocionales. A través de la vida de Jennifer, Christian y Antonia,
se explora el impacto de las elecciones no solo en las personas directamente involucradas, sino también en los caminos que cada uno elige al enfrentarse a la verdad. El dolor y la aceptación. En su núcleo, la historia habla de la dualidad entre el amor y la necesidad de autenticidad. Los tres personajes viven atrapados en un torbellino de sentimientos contradictorios: el amor por una persona que ya no les pertenece, el rencor hacia aquellos que no han sabido corresponderles, y la búsqueda de la propia identidad en un mar de confusión. Todos ellos, de alguna manera, se sienten incompletos, pero el regreso de Antonia y la posterior ruptura con Christian sirven como catalizadores para un proceso más grande: la confrontación de sus propios miedos, deseos y expectativas no cumplidas. El peso de las decisiones no tomadas. Lo que resalta al inicio de la historia es la parálisis emocional que afecta a cada uno de los protagonistas. Las decisiones no tomadas, las conversaciones postergadas, y las verdades calladas crean un ambiente donde las expectativas no se cumplen, y las promesas se rompen. La falta de honestidad, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, se convierte en una carga insoportable. Cuando Christian decide finalmente enfrentar la verdad, no solo confronta a Antonia y Jennifer, sino que también se enfrenta a su propio ser, a sus temores más profundos. Y aunque en sus palabras se encuentran el arrepentimiento y el intento de redención, el cambio solo puede ocurrir a través de un acto genuino de autoaceptación y cambio interior. Esto lleva a una reflexión sobre cómo las decisiones que tomamos, o que no tomamos, tienen repercusiones en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En su inercia, los personajes se ven atrapados por un ciclo de autodecepción que les impide evolucionar. Es solo cuando finalmente eligen la confrontación, tanto con los demás como con sus propios corazones, que pueden empezar a liberarse de las cargas que los han mantenido estancados. El amor como un proceso doloroso de descubrimiento. Otro aspecto esencial que la historia aborda es el amor, no como una fuerza perfecta e idealizada, sino como un proceso continuo de descubrimiento, en el que las emociones, los errores y las vulnerabilidades juegan un papel fundamental. En la relación de Christian y Jennifer, el amor se presenta como algo que se fue desvaneciendo lentamente, sin que ninguna de las partes se atreviera a enfrentarlo. La falta de comunicación y el miedo al rechazo crearon un espacio donde el amor se volvió una sombra de lo que alguna vez fue. Sin embargo, a través del dolor y la ruptura, Jennifer y Christian finalmente se encuentran con una verdad que los libera: el amor no puede sostenerse en mentiras. Y la aceptación mutua solo es posible cuando ambos individuos están dispuestos a ser honestos consigo mismos. Por otro lado, el amor que un día unió a Christian y Antonia también se ve reflejado como un vínculo que, aunque real y profundo, está marcado por la idealización y la nostalgia. El regreso de Antonia no hace más que desatar las viejas heridas, y aunque el amor que existió entre ellos sigue presente, también se demuestra que aferrarse a lo que ya no es posible solo prolonga el sufrimiento. El amor no puede forjarse a base de recuerdos, debe evolucionar o dar paso a nuevos caminos. La búsqueda de identidad y el proceso de liberación. La historia también subraya la importancia de la autolibertad y la búsqueda de la identidad propia. Tanto Jennifer como Antonia atraviesan un proceso de autodescubrimiento y sanación a medida que enfrentan la dolorosa realidad de sus relaciones. Jennifer, después de la ruptura con Christian, se enfrenta a la oportunidad de renacer, de reconstruir una vida en la que no dependa de la validación de un amor que ya no existe. Su viaje a un pueblo costero representa una especie de renacimiento, un espacio donde puede aprender a ser la mujer que no había tenido la oportunidad de ser cuando estaba inmersa en la dinámica de su relación. La playa, ese lugar abierto y libre, se convierte en el simbolismo de su propio proceso de liberación. Antonia, por su parte, también se ve obligada a dejar atrás un pasado marcado por la espera y el sacrificio, y, al igual que Jennifer, toma la difícil decisión de empezar de nuevo, sin las sombras del amor perdido que la ataban a un pasado que ya no era suyo. Su arte se convierte en una forma de sanar, un vehículo a través del cual puede canalizar sus emociones y encontrar su voz nuevamente. El perdón y la aceptación de la imperfección humana. Una de las lecciones más poderosas de la historia es el tema del perdón. Los personajes no solo deben perdonarse entre sí, sino también a sí mismos. La autoaceptación, a menudo la parte más difícil del proceso de sanación, se vuelve crucial para cada uno de ellos. El perdón no es fácil, no se trata de una absolución inmediata, sino de un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, el reconocimiento de que todos somos humanos,
todos cometemos errores. Y que la perfección no es una meta alcanzable, sino una ilusión. A través de este proceso, tanto Christian como Jennifer y Antonia finalmente encuentran una forma de liberarse de las cadenas del resentimiento, permitiéndoles seguir adelante sin el peso de la culpa ni la necesidad de justificar sus decisiones pasadas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.